colega para registrar el conocimiento tradicional en una comunidad que se llama San Juan Lubina. Entrevistamos alrededor de 90 personas y dividimos este número de personas en 3 categorías de edades para ver si había diferencias entre sus pobladores por edad. Y bueno, aquí voy a contar brevemente que pues se reportaron usos artesanales, ceremoniales, de construcción, ambientales, de combustible medicinal y ornamental. De manera general, vemos que pues quienes conservan el mayor conocimiento tradicional son las personas en la tercera categoría, es decir, las más grandes, ¿no? Y esto se da en todas las categorías. Y bueno, pudiéramos decir que en el medicinal está bien, ya que las personas más jóvenes saben de los usos tradicionales. El detalle es que cuando revisamos la información, aunque ellos, perdón, saben del uso medicinal de esta planta, desconocen el proceso de elaboración de los remedios, ¿no? Entonces, al final de cuentas, pues solo la información de cómo se prepara la planta se encuentra en la última categoría. Y bueno, solo para complementar, los diferentes usos también están relacionados con algunos usos que ya se han dejado de realizar. Por ejemplo, en la categoría de artesanal, antes se utilizaba este musgo para elaborar gorros para el frío. Ahorita pues ya se ha dejado de hacer esto, ¿no? Esto por la llegada de materiales sintéticos, de gorros de tela. Entonces ya se han dejado de hacer. En el ceremonial, esto coincide con su uso en festividades decembrinas, pero también en otras actividades religiosas de la comunidad. En cuanto a la construcción, pues vemos que en la categoría de los más jóvenes no hay percepción de que se utilice en la construcción, porque estos usos están directamente relacionados con algunos que ya no se hacen más, ¿no? Como la elaboración de techos de casas. Este musgo era utilizado como material de relleno en el que se hacían como una especie de... Se compactaba y se metía entre las ramas que se utilizaban para hacer los techos. Pero ahorita ya no se hace. Ya ahorita el material es básicamente concreto. Entonces esto ha desplazado el uso de esta planta. Y otro uso que también ya no se realiza más es el empleo de este musgo para la elaboración de tumbas, ¿no? También ya no se hace. Algo interesante que también llamó la atención y que consideré muy importante de registrar y que posiblemente pueda ser de utilidad para actividades de conservación son los usos ambientales. Y es que las personas en esta categoría de edad son conscientes de que esta planta captura una gran cantidad de agua, ¿no? Incluso algunos de ellos la llaman que es una fuente de agua. Y es que por su naturaleza como cortina, en bosques nublados, captura una impresionante cantidad de agua. Y esto pues ha sido evidente para ciertas personas, ¿no? Entonces ellos mismos dicen, tenemos que conservar esa planta porque está ligada con nuestro recurso, ¿no? Que es el agua. Y también se han percatado de cambios en la biomasa de la planta, ¿no? Ellos mencionan que a lo largo del tiempo era mucho más fácil cuando ellos eran niños, por ejemplo, encontrar el musgo cerca de la localidad, pero ahora tienen que caminar a ciertas zonas para encontrarlos, ¿no? Entonces también es una especie de indicador para ellos para conservar ciertas áreas. Y bueno, otro uso es el combustible, que consiste básicamente para prender fuego en hogueras de la comunidad. Y como les mencionaba, los usos medicinales son varios. Uno de ellos es para el tratamiento eh, después de que las mujeres tuvieron un bebé, o los utilizan como un tratamiento para aliviar, ¿no? Como esos malestares. Y también tienen usos relacionados con el dolor de diversas partes, de varias partes del cuerpo, perdón. Y bueno, finalmente los ornamentales están relacionados con un material decorativo en varias casas de la comunidad. El detalle aquí, vuelvo a repetir, es que hay una tendencia a perder el conocimiento, ¿no? Entonces, si no lo registramos, es posible que lo perdamos. Actualmente
estamos en procesos de modernización en diferentes partes del mundo y hay estudios que comprueban que está directamente eh, la modernización versus pérdida de conocimiento están relacionados, ¿no? Ahora bien, ¿qué podemos aprender de esto? Bueno, concluimos que los registros etnobotánicos para México están entre los más numerosos para los países que usan briofitas en su vida diaria. Recordemos que en la primera gráfica que les mostré, que solo se tenían registrados 4, ¿no? Pero con esta revisión encontramos 36 especies. Y pasa lo mismo con otros países como la India. En el trabajo de Harris del 2008, menciona que 22 especies eran útiles, pero una nueva revisión de hace apenas algunos años indica que ahora son 58 especies. Entonces, yo apuesto que pasa lo mismo en otros lugares del mundo, ¿no? De hecho, y considerando América Latina un continente tan rico cultural y biológicamente, estoy seguro de que los registros para otros países de Centro y Sudamérica van a aumentar, ¿no? Y bueno, la información sobre los usos y el conocimiento tradicional de las brofitas puede aumentar con su inclusión en trabajos etnobotánicos, esto es seguro, ¿no? Ahorita no es claro por qué existe una brecha tan grande, ¿no? Posiblemente lo que pensamos es que, bueno, varios trabajos de etnobotánica están enfocados exclusivamente a plantas vasculares y se deja de lado a las pequeñas brofitas. Otro que identificamos, otro factor que puede estar influyendo es que los botánicos o los biólogos que realizan estos trabajos pueden asumir que se trata de la misma especie porque, bueno, a ojos habituados a una vegetación, a plantas más grandes, pues estas pequeñas plantas pueden ser las mismas, ¿no? En todos lados, cuando, bueno, sabemos que pues no va a ser así. Entonces, tenemos que finalmente colaborar, ¿no? Colaborar entre briólogos, etnobiólogos y habitantes locales, ¿no? Es fundamental para evitar el riesgo de perder esta información valiosa, ¿no? Especialmente, cuando, como les decía, cuando lenguas y conocimientos tradicionales corren el riesgo de desaparecer alrededor del mundo. Entonces, bueno, la siguiente vez que realicen un trabajo, que conozcan a alguien, no duden en pedirle que considere a las brofitas, porque esto es, al final de cuentas, también patrimonio de la humanidad. Bueno, y con esto termino y paso a la siguiente diapositiva, que es básicamente decirles gracias por su atención y si tienen alguna duda, con gusto lo responderé. Les dejo mis datos de contacto. Si me escriben, con gusto les daré respuesta. Gracias. Muchas gracias, Enrique, por la charla que nos has dado. La verdad, a mí me pareció muy interesante. Hay varios cosas que la verdad yo desconocía, ¿no? Y bueno, gracias a la charla que nos has dado, sinceramente me has iluminado, ¿no? Y claro, ¿no? Es algo que también se puede entender de lo que tú has dicho, es la importancia de la etnobotánica, ¿no? Ya que corremos el riesgo de perder el conocimiento ese que tienen nuestros abuelos o bueno, las generaciones anteriores, ¿no? Y bueno, gracias a la etnobotánica podemos salvar aquellos conocimientos. Si bien no los utilizamos, pero siempre es bueno mantenerlos, ¿no? Tenerlos presentes. Muchas gracias, la verdad. Pasamos ahora a la ronda de preguntas con mi compañero Bernardo. Te agradezco un montón, la verdad, me ha encantado tu charla. Muchas gracias a ustedes. Bueno, voy a comenzar con las primeras preguntas que se han hecho. La primera pregunta es de Albert Sánchez. Nos dice, ¿se han confirmado las propiedades farmacológicas de algunas de estas especies de importancia etnobiológica? En México no. En otras regiones del mundo como China sí. Sí se han hecho estudios y se ha probado, ¿no? Su eficiencia con ciertos usos, ¿no? Para crear medicinas. Eso sí es seguro. En México no. No se han realizado algunos que estén directamente relacionados con aquellas especies que son utilizadas de forma tradicional. Pero sí se han realizado estudios para ver
la actividad antibacterial de ciertas especies mexicanas, especialmente de nequera, del género nequera. Hay un estudio de la Universidad de Chapingo que trabaja con ello. Claro, es importante, ¿no? Porque de alguna forma nos puede ayudar a apoyar un poco más como que el uso de esas especies, ¿no? Si es que hay una especie de apoyo por investigaciones y otras cosas. Sí. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿de qué manera puede el uso de ciertas briofitas afectar los ecosistemas y su estado de conservación? Es una excelente pregunta, ¿no? En el caso de México, como les mencionaba, tenemos el ejemplo no más evidente del uso de los musgos en fiestas decembrinas, que podemos imaginar que si se usa desde principios del siglo XIX hasta ahora, la actividad ha ido creciendo y la demanda también ha ido creciendo. Entonces, las cantidades que se extraen son de sorprenderse mucho, ¿no? Hay un estudio reciente publicado en diciembre del año pasado, en el que en un estado se extraen alrededor de 600 toneladas de musgo. O sea, cuando pensamos, o quienes estudiamos las briofitas y sabemos esa capacidad de absorbencia de agua, y nada más tenemos que pensar cuánta agua ya no se retiene, ¿no? O de la manera como se debería de retener por estas especies. Ahora bien, hay otro asunto, ¿no? Que muchas personas dependen de esta actividad económica. Entonces, el problema no es sencillo. Y eso da también para otra charla específicamente hablar de ello, ¿no? Pero sin desviarme de la pregunta, sí, esto tiene un impacto seguro, ¿no? Primero, porque como les decía, podemos irnos por escalas. Las plantas vasculares que ya no germinan cuya germinación depende de estas carpetas de musgo. También la humedad que ya no se regula de una manera adecuada. Toda la microbiota que estamos perdiendo en términos de artrópodos, ¿no? Pero también todo el microbioma que se pierde, todas estas pequeñas interacciones ahorita con virus, con bacterias, con hongos microscópicos. Tenemos que poner atención en ello, ¿no? Pero como les decía, existe la otra parte, ¿no? Que personas dependen de esta actividad. Entonces, yo soy de la opinión que se debe de encontrar un punto de equilibrio. Saber aprovechar, ya que muchas personas dependen de ese ingreso económico, pero también es importante que conservemos desde la microbiodiversidad hasta la macrobiodiversidad, ¿no? Claro, y también es al menos acá también en Perú es una realidad también, el tema de extracción, no hay regulación tampoco. Es algo muy importante. Bueno, la otra parte de esa pregunta, porque son dos partes, era ¿cuáles serían los principales obstáculos que pueden presentarse en el aprovechamiento económico de estas plantas? Primero, sí, bueno, yo creo que el principal es que desconocemos muchas características ecológicas a nivel de especie, por ejemplo, ¿no? En ciertos lugares. Primero tenemos que saber qué es lo que tenemos en términos de riqueza, de diversidad, y después saber, bueno, conocer a las especies, sus tasas de crecimiento, qué las afecta, los sustratos, como ya vimos en las otras charlas, ¿no? Qué especies crecen en determinados ambientes, qué especies dependen de ellas. Entonces, primero es que desconocemos mucho. A la vez sí conocemos bastante, pero también nos falta conocer mucho. Entonces, primero se deben de subsanar esos huecos, digamos, para poder hacer un aprovechamiento, ¿no? Por ejemplo, quiero poner como ejemplo, valga la redundancia, de Twidium. En un artículo de hace unos años, los autores reportan que no hubo crecimiento cerca de 3 años de estas poblaciones. No hubo crecimiento cuando se cosecharon. Entonces, hay que tener cuidado. Por ejemplo, hay una
un lineamiento en una norma mexicana, si no me equivoco, por ahí, que establece que, bueno, cada cierto periodo de tiempo se puede extraer porque la población se recupera, pero no es así, vemos que no es así, ¿no? Entonces, y también por ahí ronda un dato de, bueno, el musgo tarda 7 años en crecer. ¿Qué especie? No lo sabemos, ¿no? Esto va, como este famoso meme, va a depender de las especies. Entonces, primero tenemos que trabajar mucho en ello, ¿no? Conocer qué es lo que tenemos para después poder establecer estrategias de aprovechamiento. Claro, totalmente de acuerdo contigo. Bueno, la siguiente pregunta nos dice, ¿actualmente existe evidencia en México sobre alguna extracción ilegal de alguna especie de musgo que esté afectando su ambiente? ¿Existe algún manejo de estos para conservarlos? ¿Me puedes repetir la pregunta? Creo Te que la hay repito. 2 cuestiones ahí. Ajá. Sí, son dos partes. Uh-huh. La primera te la digo y después de que respondas te digo la otra parte. ¿Existe evidencia en México sobre alguna extracción ilegal de alguna especie de musgo que esté afectando su ambiente? Evidencia de extracción ilegal, sí. Hay mucha. Hay mucha. Hay bastante información, más que nada periodística. Y sí hay un poco de evidencia también científica, quiero decir, plasmada en publicaciones, ¿no? Científicas. Y que sí, que esté dañando el ambiente, sí también. Y esto se extrapola a otros sitios donde se está extrayendo el musgo, ¿no? De estas afectaciones que puede tener su extracción. Y la otra parte de la pregunta era, ¿existe algún manejo para conservarlos, ¿no? O evitar esa extracción ilegal? ¿Qué hace el Estado, alguna entidad o algo Sí, así? sí hay intentos, ¿no? Son varias las instituciones que protegen a estos recursos forestales no maderables y también se cuenta con planes de aprovechamiento. El problema es que no son los indicados, ¿no? Por ejemplo, el plan de aprovechamiento que existe de la Semarnat, si no me equivoco, establece la utilización del musgo Polytrichum, dicen. Pero finalmente Polytrichum no es uno de los musgos que más se extraen. Son Twidium, Dicranum, Hymnum amabile, especies de gran importancia, ¿no? Y que pues hasta ahorita no sé, el manejo que se hace no es el adecuado porque se desconocemos a qué tasa crecen, sus roles de captura de agua, ¿no? Yo creo que si se hicieran esos estudios, tuviéramos una visión mucho más completa y se fuese más consciente de la manera en que se deben de manejar estos recursos. Pero lamentablemente no se tiene, ¿no? Claro, hay una especie de intento, pero no es el adecuado, tal vez. Exactamente. Uh-huh. Bueno, la siguiente pregunta es de Francisco Juárez. Primero nos dice, bueno, muchas felicidades por tu interesante investigación. Y de ahí pregunta, ¿consideras que el uso tradicional de las briofitas puede ser beneficioso para su conservación o un riesgo potencial para su sobreexplotación? Como lo mencionaba en la presentación, primero quiero aclarar que el conocimiento tradicional no quiere decir que todo se trata de extracción, ¿no? Existen percepciones, existen folclore, que lo queremos llamar así, todo esto que compone el conocimiento tradicional. Ahora bien, la extracción de musgos no necesariamente está ligada con la etnobiología de los musgos, porque, hago un paréntesis, se ha documentado que la extracción también se lleva a cabo por no por poblaciones locales, ¿no? Sino personas que van de ciudades a extraer al bosque. Entonces, solo quiero aclarar que las personas locales, la mayoría de las veces, o pienso, no son las que directamente están extrayendo el material y que se considera una práctica relacionada con la etnobiología, ¿no? Aclaro eso. Ahora bien, cuando pensamos y vemos este conocimiento tradicional, ¿no? Esta apreciación que existe, como les decía, de la importancia de la conservación de las carpetas de briofitas para la cosecha de hongos, para la germinación de semillas de especies
de interés económico de algunas poblaciones, la importancia en la captura de agua, la importancia medicinal. Entonces, esto es seguro que puede ayudar mucho a su conservación, y de hecho hay artículos, ¿no?, que mencionan el valor que todo este conocimiento tiene para promover iniciativas de conservación. Entonces, sin duda, y yo creo que eso lo podemos adicionar a los puntos de llevar a casa, ¿no? Que registrando este conocimiento nos puede servir para proponer estrategias de conservación. Muchas gracias por tu respuesta. Pasamos a la última pregunta, que es de Albert Sánchez. Y dice, entre las poblaciones que utilizan los musgos de forma tradicional, ¿ha surgido de forma espontánea medidas para evitar su sobreexplotación? Sí, tengo el ejemplo de dos comunidades en el estado de Oaxaca, en el sur de México, en el que en un tiempo extraían esta planta, pero porque hay mucha concientización ambiental, no solamente para las brofitas, sino también para muchos recursos forestales. Ahora las comunidades empiezan a tener un manejo propio de los recursos. Esto quiere decir que ya no extraen musgos para venta a otras comunidades, por ejemplo, solo tienen, sé que existen esos planes, yo no los conozco a fondo, pero lo importante aquí es saber que existe este deseo, ¿no?, de conservar y de ir proponiendo planes de aprovechamiento. Entonces, sí lo hay. Muchas gracias. Esas son todas las preguntas. Ok. Gracias a ustedes y muchas felicidades por el evento. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias por su participación. De verdad ha sido una ponencia muy entretenida y muy de verdad informativa, de saber que cómo esas comunidades han usado esas especies en diferentes usos, ¿no? Tanto medicinal como en temas decorativos, ornamentales, o también en temas ambientales, ¿no? Como mencionabas. Y me pareció muy curioso la parte de en los diferentes lenguas, cómo hacían su taxonomía, o cómo diferenciaban, ¿no?, estos musgos según, si mal no recuerdo, el estrato y todo ello. Y de verdad, me pareció